Los fariseos fueron un movimiento religioso, social y político judío muy influyente en la época de Jesús, siglo I después de Cristo, durante el periodo del Segundo Templo, y ocupan un lugar central en los relatos evangélicos y la historia del judaísmo antiguo. Los fariseos en la época de Jesús. Tachuela de pizarrón de corcho. Origen y significado del nombre. Su nombre proviene del hebreo perusim, que significa los separados. Se llamaban así porque procuraban mantenerse apartados de prácticas que consideraban impuras, de costumbres paganas o de judíos que no cumplían estrictamente la ley, para conservar su pureza espiritual y religiosa. Surgieron aproximadamente en el siglo III a.C., tras el exilio babilónico, como defensores rigurosos de la tradición frente a la influencia griega y romana. Tachuela redonda. Su posición en la sociedad. Cantidad e influencia. Eran unos 6.000 miembros, pero tenían enorme prestigio y autoridad ante el pueblo común, mucho más que otros grupos como los saduceos, élite sacerdotal y aristocrática. Enseñaban en las sinagogas y dictaban interpretaciones de la ley desde lo que llamaban la cátedra de Moisés. Diferencia con otros grupos. Los saduceos solo aceptaban la ley escrita, negaban la resurrección y la vida futura, y estaban ligados al templo y al poder político. Los esenios vivían aparte, en comunidades apartadas, con reglas muy estrictas, y apenas intervenían en la vida pública. Los fariseos aceptaban tanto la ley escrita como la ley oral, tradiciones que explicaban cómo aplicar la Torá a cada situación diaria, creían en la resurrección, los ángeles y la vida eterna, y participaban activamente en la vida del pueblo. Libro abierto. Principales creencias y prácticas. Autoridad de la ley. Consideraban que debía cumplirse al pie de la letra, y crearon normas detalladas para no transgredirla nunca, reglas sobre alimentos, pureza ritual, descanso del sábado, diezmos, oraciones, etc. Esto formaba una valla alrededor de la ley para protegerla. Pureza ritual. Daban mucha importancia a las abluciones, lavados y reglas de limpieza, que no eran solo higiénicas, sino símbolos de santidad interior y obediencia a Dios. Creencias escatológicas. A diferencia de los saduceos, afirmaban que hay vida después de la muerte, resurrección de los justos, recompensas y castigos, y esperaban la llegada del Mesías que restauraría el reino de Israel. Dios y el ser humano. Creían en la providencia divina, pero también en la libertad humana para elegir el bien o el mal. Espadas cruzadas. Relación con Jesús, encuentros y conflictos. Fue una relación compleja, marcada por debates fuertes, aunque no todos los fariseos se opusieron a él. Puntos de fricción. Jesús criticó duramente su hipocresía. Cumplían las reglas por fuera, pero descuidaban lo esencial, la justicia, el amor y la rectitud del corazón. Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de corrupción por dentro. Discutían sobre el sábado. Para ellos, muchas obras estaban prohibidas ese día. Jesús decía que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, y curaba y ayudaba en ese día. Diferían sobre la autoridad. Ellos basaban todo en la tradición. Jesús hablaba con autoridad propia, como hijo de Dios, y simplificaba la ley en 2 mandamientos: amar a Dios y al prójimo. Casos de acercamiento. Hubo fariseos que lo escucharon con interés, como Nicodemo, que fue de noche para hablar con él, o algunos que luego creyeron. Incluso Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, era un fariseo estricto. Marca de verificación gruesa blanca. Su legado. Tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los fariseos se convirtieron en el centro del judaísmo rabínico. Sus enseñanzas, la ley oral y sus interpretaciones formaron la base del judaísmo que conocemos hoy, preservando la fe judía sin el templo ni los sacrificios. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl